Diálogos educativos para la transformación. Les da la más cordial bienvenida al noveno diálogo. El día de hoy, Irán y su servidor hablaremos sobre una propuesta para la construcción de la solidaridad en la nueva escuela mexicana. Les comentamos cuáles serían los pasos para que ustedes tengan claro el panorama. Paso número 1, trataremos de situar la importancia que tiene la solidaridad en la formación, en los procesos educativos, asimismo la problemática a la que se enfrentan los maestros, como siempre el uso crítico de la teoría para llegar a los cómo, algunas alternativas de concreción. Pues de esa manera le entramos. ¿Cómo ves? Me parece valioso, Meli. Entonces, en ese marco, a mí me gustaría que tú nos situaras en la importancia que tiene la solidaridad en el contexto educativo. Claro que sí. Siempre me gusta brevar del artículo 3º constitucional, porque ahí está sintetizada toda la filosofía de la educación de nuestro país y es hermosa. El artículo 3º dice que hay que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, pero dentro de estas facultades está la conciencia de la solidaridad y además dice la conciencia de la solidaridad internacional. Ese es un punto. Luego la Ley General de Educación en su artículo 15, donde dice los fines de la educación son estos, ahí lo dice claramente: formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Entonces, quiero dejar claro que para la nueva escuela mexicana, la formación de la solidaridad es clave, es fundamental. Pero ahí vienen las preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Qué es? Creo que eso es lo que abordaremos en esta... Y que quizá en ese sentido el principal problema que tenemos a la hora de es cómo caracterizamos la solidaridad en un contexto educativo. Esa es una pregunta importante que hacernos. Y si la solidaridad es como la respuesta a lo que no hemos logrado como sociedades, ¿no? En la sociedad en donde los derechos, donde las personas son excluidas. Entonces la solidaridad cobra importancia relevante desde este enfoque, ¿no? Y a partir de ahí recuperar que nuestra sociedad es individualista en algunos casos, egoísta, ¿no? Conectados pero aislados. Quizá el ejercicio es que entonces el sistema educativo, las escuelas, deberían transitar hacia una mirada diferente, ¿no? Pero en las escuelas todavía, en algunos espacios, se promueve la competición entre los estudiantes, se promueve el trabajo individual, se promueve que ganen unos y no todos, ¿no? Entonces por ahí es que empezando a pensar en las problemáticas que podemos enfrentar, creo que vale la pena repensarnos en el ejercicio de los problemas. Claro, claro que sí. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que los aprendientes vienen de contextos y realidades diferentes, entornos familiares y culturales y socioeconómicos distintos, lo que puede influir en la percepción de la solidaridad. Para algunas familias, pues no es un valor la solidaridad, sino la competencia, ¿no? Y ahí vienen frases populares como el que no tranza no avanza, o tienes que ser el mejor, tienes que ser el número uno, y no importa cómo lo logres. Ese es un elemento. El otro, lo que dice, como le llama Paulo Freire, los testimonios de humanidad. Si nuestros aprendientes vieran constantemente en la sociedad, entre sus referentes, los maestros, testimonios de solidaridad, sería más fácil llevarla a cabo. Otro, es difícil evaluar la solidaridad. ¿Cómo la evaluamos, no? Porque tiene comportamientos intangibles. El otro es la influencia de los medios de comunicación, y más en el mundo de las redes. Ahorita lo estamos viviendo con el problema de Michoacán, por situar una problemática a partir del asesinato de Carlos Manzo, presidente de Uruapan, cómo los medios, tanto convencionales como las redes sociales, tratan de un modo distinto un mismo hecho, un mismo suceso.
Entonces, ¿cómo entiendo yo la solidaridad en este contexto? El otro sería, pues, que si se desvincula la comunidad de la escuela, es mucho más difícil entender la solidaridad porque te quedas con la pura teoría y no hechos concretos de la realidad. Y en ocasiones, pues la solidaridad se aborda como un contenido, sin vincularlo con la experiencia. En el mejor de los casos, Mel, y a veces solo se aborda como una instrucción. Exacto, sí. Que eso todavía es un que en los más... libros de texto dice, y siendo solidarios, hagan esto. Pero en realidad las actividades no te llevan a formar un aprendiente, un sujeto solidario. Creo que eso es clave. Y para entonces nos conviene recuperar voces, ¿no? Dialogar con diferentes voces. Jean Carmely, nuestro referente fundamental, Dussel, ¿no? Sí. Creo que serían dos voces valiosas, y sumar que en la nueva escuela mexicana la solidaridad es un concepto que se repite en muchos momentos del documento, pero hay que empezarnos a situar cómo la podemos definir, cómo la podemos conceptualizar, porque esto nos permitiría acercarnos a... Entonces, en ese sentido, ¿con quién te gusta comenzar? Mira, siempre me gusta recordar a Fulat, que tú lo recuerdas también muy bien, y él empezaba siempre por la etimología. ¿Qué significa etimológicamente solidaridad? Y viene de solidus, del griego solidus, que significa sólido, compacto, entero. Entonces él etimológicamente dice la solidaridad sería estar unidos en torno a una causa común. ¿Okay? Por eso lo sólido es estar unidos. Pero eso no nos dice gran cosa, por eso tenemos que ir abrevando. Jean Carmely habla de la solidaridad entendida como compasión, ahorita lo explicamos, y habla de la ética de la compasión, mientras que Dussel lo dice de una manera diametralmente diferente. Él habla de la responsabilidad ética. Entonces, estos conceptos ya nos van dando pues un rumbo de cómo abordar la solidaridad. Exactamente. Y en ese sentido, retomando a Dussel, él habla de que las interpretaciones de narrativas, a ver, trataré de regresarme un poquito. Él recupera que las narrativas, sean religiosas o no religiosas, como la Ilíada, la Odisea de Homero y otros más, pero al mismo tiempo la Biblia, pueden tener una doble interpretación, una doble hermenéutica, verse desde la perspectiva teológica o verse desde la perspectiva filosófica. De hecho, Dussel cita a Kant y dice que esto se ha olvidado desde la Ilustración, imagínate. Entonces hoy lo que pretendemos es abordar la solidaridad desde una narrativa que se encuentra en la Biblia, pero analizada desde una perspectiva filosófica, y dice Dussel, desde una filosofía política. Así es. Entonces, y ahí es en donde, por ejemplo, el relato ético racional y crítico, que creo que es importante, del buen samaritano, valdría la pena pensarlo desde otra mirada, ¿no? Exactamente, porque eso nos refleja claramente lo que es la solidaridad. Claramente, tanto Melich como Dussel se basan en este texto para interpretarlo y decir, esto es solidaridad. Entonces, tratamos de contarlo, ¿verdad? Somos homo narrans, así es que nos gustan los relatos. Pues el relato dice, seguramente ya lo han escuchado, pero el relato dice, a ver, iba una persona de camino de Jerusalén a Jericó, y de pronto es atacado, es asaltado, lo golpean y lo dejan tirado fuera del camino. Ahí está. Entonces pasan varias personas y no lo auxilian, hasta que pasa otra persona y sí lo auxilian. Eso es en términos generales. Entonces ahora trataremos de describir, porque lo que dice Dussel es una narrativa, en este caso ético-racional. Lo que hay que tratar de buscar es el sentido racional
y las categorías fundamentales. Esa es la perspectiva filosófica. Okay. Pero detrás de esto también hay una interpretación en cada uno de estos elementos. Exactamente. Que es justo en lo que, bueno, pues yo lo aprendí de ti y me parece valioso escuchártelo, Meli. Exacto. Entonces, lo primero que aparece es el camino. Y el camino representa el sistema social establecido. Y entonces este era un sistema de opresión. Por otro lado, se encuentra la víctima, que es esta persona que fue asaltada, que era un judío, y está fuera del camino, es decir, fuera del sistema, excluido. Justo, esa es la palabra. Y pasa la élite, dijeran popularmente los machuchones, pasa un sacerdote, y va tan ¿cómo si diríamos? Tan apresurado para llegar a su celebración, Sí. que no le da importancia a la víctima. Pasa el escriba e igualmente bordea el camino, se pasa de lado y no lo atiende. Pasa un levita y tampoco. Y estos tres personajes pues, son la élite, la jerarquía, y no pudieron asumir la responsabilidad por la víctima. También consideraban que podía estar impuro y por lo tanto contaminarlos. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible pensado desde esa perspectiva, porque en estos tres sujetos existe una moral social, ¿no? Y su moral no les permitió asumir la responsabilidad por la víctima. Y ahí es en donde la mirada diferente, ¿no? La mirada del otro es clave, por un lado, pero además, Meli, creo que hoy en día esto puede seguir pasando si no estuviéramos en la situación histórica del país. Entonces, hablar de que primero los pobres tiene como esencia una respuesta solidaria al excluido. Así ¿no? es. Muy bien. Y en esta misma narración llega y pasa un samaritano. Y el samaritano tenía otra moral. Hay que decir que históricamente el contexto era que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Y era el que menos tenía que pararse a auxiliar a un judío. O la obligación. ¿no? Y sin embargo lo hace. ¿no? Rompiendo su moral, lo hace. Y entonces dice que le venda las heridas, lo monta en su caballo, lo lleva a un hospedaje, no recuerdo su nombre exacto, le dice que le den de comer, paga y si algo más falta regresa a cubrir las cosas. Y entonces tanto Melik como Dussel dicen, eso es solidaridad. Melik dice compasión, pero las dos cosas vienen de un vocablo griego que me gustaría que tú lo explicaras. Sí, spagnisomai, ¿no? Ese es el término, que tiene que ver con la entraña, las vísceras, el corazón. Y en esencia tendría que ver con la capacidad del sujeto de conmoverse. Y ahí es la diferencia. Es decir, cuando yo soy capaz de compadecerme del otro, cuando yo emotivamente vuelco mi ser al sufriente que tengo enfrente, me preocupo, me interpela, le respondo. ¿no? Y en ese sentido es que la solidaridad puede asumirse de otra forma, ¿no? O más bien cobra sentido la solidaridad, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría que tú puntualices la diferencia entre la fraternidad y la compasión, ¿no? Correcto. Fíjate que Dussel dice que la solidaridad es material. Y yo cuando leí eso dije, caray. Y es material porque se contrapone a que no es etérea, no es abstracta, ¿no? Entonces la solidaridad es material en cuanto a que le da de comer al hambriento, le cura las heridas. Se caracteriza. Exacto. Se caracteriza. Es material. Y mientras que, por ejemplo, Melik dice, la compasión es estar al lado del que sufre, al lado del vulnerable. Pero yo puedo estar al lado del vulnerable poniéndole mi hombro para que llore, pero hasta ahí. No hacer nada. Y no hacer más allá, ¿no? Sí.
Digo, sin quitarle lo valioso a ese gesto, que también es necesario y en ocasiones pues ayuda mucho, pero la solidaridad es más. Y por eso aquí dice, es más que la fraternidad, porque la fraternidad oculta esta relación de víctima. Claro. Y pareciera que todos somos iguales y todos somos fraternos y viva el amor y viva la amistad y punto, ¿no? Entonces, cuando dice aquí la compasión de Schopenhauer, es que Meli se refiere mucho a Schopenhauer, pero es la solidaridad en etéreo, la solidaridad en abstracto, la solidaridad generalizante y con un sujeto que no tiene una cara concreta. Y es lo contrario, ¿no? Lo que dice la diferencia, lo que dice Dussel, no, es un sujeto concreto, el cara a cara, el rostro a rostro, la situación histórica concreta que vive, ¿no? Okay. Y en ese marco, la pregunta es cómo tenemos que empezar a caracterizar este proceso, es decir, qué poder hacer, ¿no? Así es. Creo que ahí lo valioso es entender este concepto de una corporalidad viviente, institucionalmente inscrita en un sistema. Es decir, la solidaridad supone entonces esta distancia entre el dominador y el dominado, y que la intención educativa o la intención de estas instituciones, que no solamente la educativa, ¿no? Pueden ayudarnos a responder de mejor manera ante este escenario. Pero profundiza, Meli. Sí, diríamos que esto nos deja claro que la solidaridad no puede ser solamente en abstracto, ¿no? Así, está al lado del que sufre y ya. Okay. Sino que tienes que situar al sujeto en un contexto económico, político, social, y que en esa circunstancia logremos ubicar, para eso nos ayudó esta narración, el relato, de que hay un sistema. Claro, sí. Es decir, la solidaridad debe situarse dentro de un sistema. Sí, ¿Y cuál es el sistema? No el camino es un sistema, el orden establecido. Y en este sentido, en nuestro país tendríamos que situar cuál es el sistema. Bueno, llevamos más de 30 años de un sistema neoliberal y ahora tratando de inaugurar algo que se le ha llamado humanismo mexicano. Y ya estamos mirando un sistema. También estamos mirando un sistema, diríamos, de dominador-dominado. Tú decías inclusión-exclusión, ontología, ética, metafísica. Se oye un poco rimbombante, pero la ontología sería el ser, la totalidad allá lejanas. Y la ética metafísica no, es aquí ahora tengo que tomar una decisión de cara al sufrimiento a esta persona. Y entonces siempre hay que situarlo en un contexto concreto. Por eso la nueva escuela mexicana, la contextualización es muy importante. El vínculo con la realidad, la aprehensión de la realidad, la lectura de la realidad, para que la solidaridad quede bien asentada y no quede solamente como pues una aspiración lejana. Y que incluso por eso estas categorías, ¿no? Así es. Es decir, recuperar al excluido, recuperar todos estos elementos en donde visibilizamos las problemáticas del otro. Es el factor clave que nos permite, como parte del sistema, al sistema educativo, empezar a otorgarle una mirada distinta a la educación. Y eso ya nos lleva ahora sí a un concepto de solidaridad distinto. Que por ejemplo, nos las encontramos hace mucho tiempo, ¿no? Y desde la mirada sistémica de la sociología decía que es una operación propia de un sistema de la cooperación y que este sistema posee la función de aumentar la probabilidad de inclusión a individuos excluidos de diferentes derechos sociales. Y que en este mismo marco no se refiere únicamente a la persona pobre, sino además sugiere la idea de sujetos en condición de miseria social, ¿no? Es decir, individuos que ocupan posiciones desfavorables en distintos espacios desde la mirada de Bourdieu. Y yo creo que esto es justo cuando nosotros estamos pensando que el sistema educativo debe ir a la realidad. O sea, no vamos a la realidad a ver cualquier cosa de la realidad. Debemos ser capaces
de recuperar los problemas sociales, porque los problemas sociales son los que nos sitúan en esta lógica del otro excluido, o de nosotros mismos como excluidos. Así es. ¿No? Y aquí tenemos dos categorías claves, inclusión, exclusión. Y eso nos los da los ejes articuladores, cuando hablamos de la inclusión. Pero pongamos lo opuesto, que es la exclusión, y situemos la solidaridad ahí, eso es claro. Y aquí, por ejemplo, de igual manera, ¿no? En condiciones desfavorables, pero desde la perspectiva de los derechos. A ver, este derecho está siendo, diríamos, ejercido, está siendo real, o está siendo vulnerado. Y ahí situemos la solidaridad. Y por eso es importante el papel que juegan los ejes articuladores como la herramienta que te permite ir a ver la realidad. Porque no es solamente la inclusión, como la respuesta al excluido. Es decir, la igualdad de género, la mirada del pensamiento crítico desde una lógica más emancipatoria, el ejercicio de poder recuperar otros saberes, o la mirada de la interculturalidad crítica es fundamental, porque esas son formas de personas, o son personas que han sido excluidas, o conocimiento que ha sido excluido. Así es. ¿No? Del sistema, digámoslo, históricamente que hemos estado transitando por más de 30 años. Excelente, por eso ahorita que dijiste el término interculturalidad, a mí me gusta mucho, más que el de multiculturalidad, porque la multiculturalidad sería, ahí están diferentes culturas, pero la interculturalidad tiene que ver con la relación, tiene que ver con las asimetrías, a veces de dominación de una cultura con otra, y ahí se tendría que incrustar la solidaridad. Y en este marco es que en el proceso educativo nosotros debemos ser capaces de identificar que cualquier proyecto que hacemos andar debe, y aquí me gustaría visualizarlo en 3 grandes elementos, es decir, los proyectos que instrumentamos, la relación maestro-alumno, ¿no? La solidaridad también en esa dimensión, y la interacción entre los propios estudiantes. Exactamente. Es decir, cuando, por ejemplo, un estudiante es consciente de la problemática del otro, es decir, cuando me doy cuenta de tu situación, yo puedo empezar a asumir una actitud de apoyo a tu persona o a tu situación que permita transitarte, y entonces hacemos operativa esta definición de la que hemos hablado. Pero cuando un profesor también, ¿no? Recupera la mirada del otro excluido, es decir, cuidar que en tu clase no tengas a alguien que por no darte cuenta lo estés excluyendo de algo. Sería hermoso entender la relación educativa desde ese momento. Sí. ¿No? Fíjate que el tiempo siempre nos come, El tiempo siempre nos come para que la gente no se canse. Ya estamos cerrando en los cómos. En los cómos, y hay un ejemplo muy importante. Rapidito. Entonces, en este marco, por ejemplo, cuando en un proyecto la instrucción viene como siendo solidarios, yo creo que hay que ir más allá. Y todo lo que hemos estado diciendo ahorita, ¿no? A la hora de incorporar los ejes articuladores para entender el problema, a la hora de ayudar al estudiante a identificar que esto que le pasa al otro me afecta de algún modo, es fundamental. Ya sin detenerme en el ejemplo, ¿no? O que a la hora de hacer preguntas que vienen en los libros de texto, quizá el ejercicio es que vayamos más allá de estas preguntas, que pensemos en otro tipo de preguntas que nos ayude a visibilizar la situación del otro. Exacto. Creo que nos queda un minuto. ¿Ya no? Sí, bueno. Porque esto es interesante. Dice, ingenieros e ingenieros a la obra por mí y por todos los seres vivos. Entonces leí esta narrativa, y de lo que trata es que los aprendientes sean conscientes de la pérdida de la biodiversidad. ¿No? De la pérdida de los otros que no son los seres humanos, ¿no? Exactamente. Entonces, recordemos que en otro diálogo habíamos dicho que somos seres en relación, pero no solo con lo humano, sino también con lo no humano, el planeta, los animales. Y aquí es muy claro. Sin embargo, cuando vas a las preguntas, no nos lleva a ser solidarios. No, incluso, fíjate, ni siquiera la lectura. O sea, porque la lectura
te habla de datos que no Sí, te ayudan datos. a ubicar, ¿no?, la necesidad del otro no vivo, Así es. más bien del otro ser humano, del otro no ser humano, pero sí vivo, que también requiere ayuda, que Así también es. requiere de tu solidaridad. Ah, ¿no? exactamente, sí. Entonces creo que habría que repensar las preguntas, habría que repensar con base en el método dialógico de transformación que les propusimos en nuestro diálogo y que nos lleve a que el sujeto tome una postura. A ver, ¿quiero o no quiero? ¿Me comprometo o no me comprometo? Basados en la información que tenemos. Claro, sí. Pero si no llegamos a esa toma de posición, va a ser muy difícil querer comprometerse a la solidaridad con las y los otros, que no solo son los seres humanos, sino también los no humanos. Y es que solo saber datos no nos ayuda a que la persona, ¿no? Así es. es. Decir, requerimos encontrar otras formas. Esperamos que estas ideas hayan servido para... Ayudan, sí, se queda uno con muchas cosas por decir, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo, no queremos abusar del tiempo de quienes nos escuchan, y si hay algo que profundizar, pues lo haremos. Nos vemos en el próximo diálogo. Gracias.